¿Qué tal, jugadores? ¿Metal Gear Solid Delta será efectivamente el mejor remake? Bueno, Speed regresa para llevarlos en un emocionante viaje a través de la saga y predecir en parte lo que podemos esperar. Hoy vamos a centrar nuestra atención en una aventura fascinante, explorando la evolución de un clásico querido por todos. El remake de Metal Gear Solid 3, ahora conocido como Metal Gear Solid Delta. Lo compararemos con el revolucionario Metal Gear Solid 5 y, por supuesto, con el inolvidable original Metal Gear Solid 3. En este video analizaremos cómo se comparan el movimiento, la mecánica y los gráficos de estos títulos. A primera vista parece que Metal Gear Solid Delta ha tomado prestado mucho del estilo de movimiento y las animaciones de Metal Gear Solid 5, lo cual es una mejora bienvenida. Considerando que algunas partes de Metal Gear Solid 3 original no han envejecido bien y que Metal Gear Solid 5 estableció un estándar alto para la jugabilidad de la serie, acompáñanos, porque tenemos mucho que contarte. Así que quédate hasta el final. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Movimiento y jugabilidad. Una de las mejoras más notables en Metal Gear Solid Delta es la fluidez en los movimientos de Snake. En el original, las transiciones entre posiciones y acciones eran algo torpes. Ahora, Snake puede caminar agachado, pasar de estar acostado a caminar de manera más natural y encontrar cobertura detrás de objetos con mayor facilidad. Esto comenzó a cambiar en Metal Gear Solid 5 y 4. Estas mejoras no solo modernizan la jugabilidad, sino que también hacen que la experiencia sea más inmersiva y realista. Comparación con Metal Gear Solid 5. Ahora pongamos atención. Si comparamos esto con Metal Gear Solid 5, podemos ver que Delta ha adoptado muchas de las mecánicas que hicieron a Metal Gear Solid 5 un juego tan aclamado. Esto incluye movimientos más suaves y una mayor variedad de acciones disponibles para el jugador, lo que mejora significativamente la experiencia de juego. Ahora comparemos el original Metal Gear Solid 3. En contraste, el Metal Gear Solid 3 original, aunque innovador para su época, tenía limitaciones en cuanto a la fluidez de movimiento y las opciones de jugabilidad. Las mejoras en Delta abordan directamente estas limitaciones, ofreciendo una experiencia de juego mucho más pulida y dinámica. Pongan un poco de atención a la reconstrucción fiel de estas increíbles escenas. Pareciera que el juego estuviera perfectamente calcado de la obra principal. Yo encuentro increíble el trabajo que han hecho hasta la fecha. Inclusive coinciden hasta los mismos frames. Gráficos y estilo visual. Mejoras gráficas en Delta. El estilo visual de Metal Gear Solid Delta ha generado un intenso debate entre los fans. Si bien el juego presenta gráficos notablemente mejorados, con texturas de alta calidad y una fidelidad visual impresionante, algunos seguidores sienten que se ha perdido parte de la atmósfera y el tono únicos del juego original. Metal Gear Solid 3 se desarrollaba en una jungla cálida y nebulosa,
elementos que contribuían profundamente a su atmósfera distintiva. Con Delta, que se enfoca en gráficos más nítidos y detallados, algunos temen que se sacrifique ese sentimiento nostálgico. Respecto a esto, entendemos sinceramente las preocupaciones. Los filtros utilizados en el original cumplían una función específica: ocultar las limitaciones gráficas de la época, como texturas que no podían mejorarse debido a las restricciones técnicas. Sin embargo, para tranquilidad de todos, el estudio de desarrollo ha prestado atención a sus fans, decidiendo incluir la opción de agregar el filtro utilizado en el juego original. Así que, no hay necesidad de preocuparse. Déjenme saber en comentarios si prefieren los filtros del original por razones nostálgicas. Volvamos con Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 ya había establecido un nuevo estándar en términos de gráficos para la serie, con entornos detallados y modelos de personajes realistas. Delta parece seguir esta línea, mejorando aún más la calidad visual, lo que podría atraer a nuevos jugadores. Ahora, concentrándonos en el original Metal Gear Solid 3, aunque impresionante en su tiempo, no puede competir con los avances gráficos de hoy. Las mejoras en Delta son significativas y llevan la experiencia visual a un nuevo nivel, aunque algunos puristas puedan extrañar el estilo artístico más antiguo. Conversemos sobre la fidelidad al juego original. El debate entre los fans registra lo siguiente: desde el anuncio del remake, ha habido un constante debate sobre si Metal Gear Solid Delta será fiel al juego original. Los puristas de la serie están preocupados de que los cambios en la jugabilidad y los gráficos puedan alterar la esencia de Metal Gear Solid 3 original. Sin embargo, las mejoras en los controles y la mecánica del juego son vistas como necesarias para atraer a una nueva generación de jugadores y hacer que el juego sea más accesible y disfrutable. De cualquier manera, nosotros, me incluyo, estamos bastante conformes con lo que Konami nos ha revelado. Creo que están respetando bastante la esencia del juego original. Bueno, y para los que estamos esperando el lanzamiento, aunque todavía falta tiempo para el lanzamiento de Metal Gear Solid Delta, las expectativas son altas. Konami ha mantenido el interés en la serie Metal Gear Solid, con el reciente lanzamiento de la Master Collection, que incluye los primeros 8 juegos de la serie. Esto ha dado a los fans la oportunidad de revivir la historia de Metal Gear, mientras esperan ansiosamente la llegada de Delta. Aprovecho de comentarles de que si les interesa saber cuáles son los posibles próximos títulos del volumen 2 de esta increíble colección, vayan a la tarjetita que les dejo justo aquí arriba. En conclusión, mientras esperamos ansiosos el lanzamiento de Metal Gear Solid Delta, es fascinante ver cómo se compara con los títulos anteriores de la serie. Las mejoras en la jugabilidad y los gráficos son emocionantes, pero también es importante considerar cómo estos cambios afectarán la esencia del juego original. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Metal Gear Solid Delta hará justicia al juego original? Déjanos tu opinión en comentarios. Si te gusta nuestro contenido, apóyame. No olvides suscribirte y darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Raispeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.